El sol se hundía en el Mediterráneo como una herida abierta, tiñendo el cielo de Tarragona de un rojo que parecía sangre diluida en el agua salada. No puedes hacerme esto, Juan. Después de todo lo que hemos pasado, grité, mi voz rompiéndose contra el rugido de las olas, mientras él se alejaba por la playa, su silueta cada vez más pequeña, como si el mar se lo tragara entero. En ese instante, supe que nuestro amor, forjado en las sombras de la vergüenza familiar, se desangraba en la arena. Y yo, José, el que siempre había creído en los milagros de la costa catalana, me quedé solo, con el corazón hecho trizas y un secreto que ardía como el fuego de la verbena de San Joan. Me llamo José. ¿Y si me hubieras visto esa tarde en la playa de Arrabasada, con el viento salado azotándome la cara como un latigazo de reproche, habrías entendido por qué los hombres como yo, en un rincón olvidado de Tarragona, aprendemos a amar en silencio? Nací en esta ciudad de piedra y mar, donde las murallas romanas susurran historias de emperadores caídos y las olivas centenarias guardan secretos que ni el sol del mediodía puede arrancar. Mi familia, humilde como el pan de payés que mi madre horneaba los domingos, me crió con el temor de Dios y el peso de las expectativas. Sé hombre, José. Trabaja duro en la fábrica de cerámica. Casa con una buena chica y no mires atrás. Pero el destino, ese cabrón caprichoso que en España se disfraza de fiesta y termina en llanto, me trajo a Juan. Lo conocí en la feria de Santa Tecla, hace 3 años, cuando las calles de Tarragona se llenaban de castells humanos que se elevaban como torres desafiando la gravedad. Y el aire olía a pólvora de los correfocs. Yo tenía 28. Él 29. Y ambos éramos sombras en la multitud, yo, con mi uniforme de obrero manchado de arcilla roja. Él, con su traje barato de dependiente en la tienda de ultramarinos de la Rambla Nova. Nuestras miradas se cruzaron bajo las luces parpadeantes de un puesto de churros. Y en ese roce fugaz, sentí el primer tirón de algo prohibido. Algo que mi padre, con su bigote espeso y su rosario en el bolsillo, habría llamado pecado mortal. Juan era de aquí, de Tarragona, pero de una familia que olía a dinero viejo y hipocresía nueva. Su padre, un constructor que había amasado fortuna con las obras del puerto, gobernaba la casa como un virrey colonial, mandatos absolutos, cenas eternas donde se hablaba de herencias y no de sueños. Su madre, una mujer de misa diaria y rosario perpetuo, tejía tapices de silencio alrededor de las grietas. Y luego estaba la hermana de Juan, María, una belleza de 22 años con ojos de gitana y un novio que era el vivo retrato del oportunista, alto, guapo, pero con deudas que arrastraba como cadenas. Juan, el mediano, el invisible, el que cargaba con el peso de ser el buen hijo sin heredar nada, me confesó una noche, acurrucados en mi pequeño piso de la parte alta, que su vida era una farsa. José, mi amor, soy como el vino de Priorat, profundo, pero nadie lo prueba hasta que duele la garganta. Nuestra historia empezó con besos robados en los callejones empedrados del barrio del Serrallo, donde los pescadores descargaban redes llenas de promesas saladas. Él llegaba después del cierre de la tienda, con el olor a aceitunas y queso curado pegado a la piel. Y yo lo esperaba con una botella de cava barato y el corazón latiendo como un tambor de la sardana.
Hablábamos de todo, de cómo Tarragona, con su anfiteatro romano bañado por el mar, nos recordaba que el amor, como el imperio, podía caer en ruinas pero dejar ecos eternos. Me contaba de su infancia, persiguiendo lagartijas por las murallas, soñando con ser arquitecto como su padre, pero atado a la tienda por una deuda familiar que nadie mencionaba. Yo le hablaba de mi madre, viuda prematura, que cosía vestidos para la Semana Santa y me susurraba que el amor verdadero era como la Mare de Déu de la Merced, protector, pero invisible en las tormentas. Pero el primer conflicto llegó como una ola traicionera, de esas que te tumban sin aviso en la playa de la Sabinosa. Fue en Navidad, bajo las luces titilantes del Belén viviente en la Plaza de los Reyes. Juan me invitó a su casa por primera vez, disfrazado de amigo del trabajo. Cenamos pavó asado con salsa de avellanas. Y el vino de la terraza de Monsant fluía como un río de mentiras. Su padre, con voz de trueno, alzó la copa y dijo, por la familia, que es lo único que nos queda en esta vida de locos. Yo asentí. Pero mi mano bajo la mesa buscaba la de Juan. Un roce que era nuestro himno secreto. Entonces, María entró en escena, radiante con su vestido rojo, colgando del brazo de ese novio, Carlos, que olía a colonia cara y promesas rotas. Papá. Mamá. Carlos y yo queremos ir a Mallorca en Pascua. Un crucero. Algo romántico. Pero necesitamos un poco de ayuda. El silencio cayó como una losa. El padre de Juan frunció el ceño. La madre juntó las manos en oración. ¿Y Juan? Mi Juan. El que juraba que no se doblegaría más. Murmuró, yo puedo prestarles algo. Tengo ahorros. No lo entendí hasta después. Cuando volvimos a mi piso y él se derrumbó en la cama, sollozando como un niño. José. No es solo dinero. Es que, si no lo hago, me desheredan. Dicen que soy el hombre de la casa ahora que mi hermano mayor está en Barcelona con su verdadera familia. Y María. Es la joya. La que debe brillar. Le abracé, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Y le prometí que lo resolveríamos. Pero esa noche, mientras dormía, yo velaba, pensando en cómo el amor en Tarragona era como el mistral, refrescante al principio, pero capaz de arrancar raíces. Los meses siguientes fueron un torbellino de pasión y sombras. Trabajábamos turnos opuestos, yo en la fábrica, modelando azulejos con manos callosas, él en la tienda, sonriendo a clientas que coqueteaban sin saber que su corazón latía por mí. Nos veíamos al atardecer en el parque de la ciudad, donde los cipreses centenarios nos cobijaban como confesores mudos. Allí, entre besos que sabían a mar y a humo de barbacoa de Calcots, planeábamos nuestro futuro, un piso pequeño en la costa, quizás cerca de Salou, donde nadie nos juzgara. Nos iremos, José, cuando ahorre lo suficiente. Seremos libres como las gaviotas sobre el Ebro. Yo creía en él. En nosotros. Con la fe de un devoto en la procesión del Corpus Christi. Pero la presión familiar crecía como la marea alta. Una tarde de primavera, Juan llegó pálido,
con ojeras que lo envejecían 10 años. Mis padres me obligaron. Para el viaje de María y Carlos. Casi hipoteco la casa. José. Firmé papeles que no entendía. Con un banco que huele a usura. Si no pago, lo pierdo todo, la herencia. Su respeto. Mi lugar en la familia. Me quedé helado. El vaso de vermut cayendo de mi mano y rompiéndose en el suelo de baldosas hidráulicas. ¿Por qué no me dijiste? Podríamos haberlo evitado juntos. Él se arrodilló, recogiendo los vidrios con manos temblorosas. Porque te amo. Y no quiero arrastrarte a este pozo. Tú eres mi luz. José. El único que me ve de verdad. Lo levanté. Lo besé con furia. Con desesperación. Y esa noche hicimos el amor como si fuera la última vez, cuerpos entrelazados en la penumbra. Susurros en catalán que eran plegarias. El olor de su piel mezclándose con el jazmín del balcón. Sin embargo, el secreto empezó a pudrirse. Mi madre. Con su intuición de viuda que ha visto demasiado. Me confrontó una mañana mientras freía butifarras para el almuerzo. ¿Quién es ese Juan que te hace sonreír como un tonto? ¿Hijo? ¿Y por qué nunca lo trae a casa? Mentí. Como siempre, solo un amigo. Mamá. ¿De la fábrica? Pero el peso me ahogaba. Y en la familia de Juan. Las lenguas afiladas como navajas de Albacete empezaban a susurrar. Su padre lo interrogió una noche. Después de una cena donde el cava se había acabado demasiado pronto, ¿qué pasa contigo? ¿Hijo? ¿Estás con alguna fulana que te chupa la sangre? O peor. ¿Es por eso que no sales con chicas decentes? Juan negó. Pero el daño estaba hecho. Una semilla de duda plantada en suelo fértil de prejuicios. El primer gran conflicto estalló en verano. Durante las fiestas del patrón. Tarragona ardía en hogueras y música de grallas. Pero nuestro mundo se congelaba. María y Carlos habían vuelto del crucero. Bronceados y riendo. Presumiendo fotos en Instagram que Juan tuvo que ver en silencio. Gracias. Hermano. Fuiste un salvador. Le dijo ella. Besándole la mejilla como si no supiera que su salvador había vendido un pedazo de su alma. Esa noche. En la playa. Bajo la luna llena que plateaba las olas. Juan me confesó que había mentido en los papeles, el préstamo era más grande de lo que admitía. Y el banco amenazaba con embargar la casa familiar si no pagaba en 6 meses. José. No sé qué hacer. Si se enteran de nosotros. Me matarán. Literalmente. Lo abracé. Pero en mi interior. Una rabia sorda crecía, rabia contra su familia. Contra la sociedad que nos obligaba a escondernos como ratas en las alcantarillas del puerto. Intenté ser fuerte. Vendí mi moto. Una vieja Derby que mi padre me dejó. Para ayudarle con el primer plazo. Somos un equipo. Amor. Como los Castellers, uno sobre el otro. Pero todos sosteniéndose. Él lloró. Me besó hasta que los labios sangraron de ternura. Y por un momento. Creí que lo superaríamos. Pero el destino. Ese malnacido. Tenía otros planes. Una carta llegó a mi buzón, anónima.
Con letra temblorosa. Diciendo, Juan no es quien crees. Pregúntale por el dinero que le debe a Carlos. Tú, amigo, te está usando. Mi mundo se tambaleó. ¿Usándome? Después de las noches en que me había susurrado, te quiero contra el cuello. ¿Como una oración laica? La duda se clavó en mí como una espina de almendro. De esas que Tarragona esconde en sus jardines olvidados. Caminaba por la Rambla Nova con el corazón latiendo desbocado. Pasando por las terrazas donde las parejas heterosexuales reían sin pudor. Bebiendo sangría bajo las palmeras. ¿Cómo podía confrontar a Juan sin rompernos? Decidí esperar. Pero el veneno se extendía, soñaba con él y Carlos. Risas compartidas en yates imaginarios. Traiciones que olían a colonia barata. Una semana después. Durante una siesta sofocante en mi piso, el ventilador zumbando como un insecto moribundo. Juan irrumpió. Sudado y agitado. José. Mi padre lo sabe. No todo. Pero. Vio un mensaje en mi teléfono. De ti. Te echo de menos. ¿Mi vida? Su voz era un hilo. A punto de romperse. Me incorporé de un salto. El sudor pegándome la camiseta al pecho. ¿Qué dijo? Juan se dejó caer en la silla coja de la cocina. Cubriéndose la cara con las manos. Gritó. Me llamó maricón. Degenerado. Una vergüenza para la sangre de los Tarragona. Dijo que si no lo arreglo, es decir, si no encuentro una novia decente, me echa de casa y me quita la tienda. El aire se espesó. Cargado de olor a aceite frito y miedo. Lo abracé. Pero esta vez fue diferente, no pasión, sino consuelo frágil. Como una torre de Castells a punto de desmoronarse. Huyamos. Entonces. Mañana. A Barcelona. A Madrid. Donde sea. No necesitamos su bendición. Él negó. Lágrimas surcando su rostro barbado. No puedo. José. El préstamo. Si me voy. No podré pagarlo. ¿Y María? Ella depende de mí ahora. Con Carlos endeudado hasta las cejas por apuestas en el casino de Salou. Ahí estaba de nuevo, la familia. Ese monstruo de 3 cabezas que devoraba sueños. Hablamos hasta el amanecer. Planeando locuras imposibles, vender la tienda. Pedir un crédito a mi primo en Reus. Pero al final. El cansancio nos venció. Y nos amamos con una urgencia desesperada. Cuerpos chocando como olas contra los acantilados de Altafulla. En sus gemidos. Oí promesas, en su aliento caliente contra mi oreja. Juramentos. Pero la carta anónima me carcomía. Al día siguiente. Solo en la fábrica. Con el torno rugiendo como un toro enfurecido. La saqué del bolsillo y la releí. ¿Quién la había escrito? ¿Alguien de su familia? O peor. Carlos. ¿Celoso de algo que ni siquiera entendía? La confrontación llegó como un correfoc, repentina. Incendiaria. Era viernes. Fin de semana de la calcotada en las masías de la Conca de Barberá. Juan me había invitado a una cena familiar. Para mostrarles que soy normal. Dijo con amarga ironía. Fui.
con una camisa planchada y el estómago revuelto. La casa de sus padres. Una villa modernista en la Cuesta de la Pedrera. Olía a calcots asados y romesco picante. Sentados a la mesa larga de roble. Con retratos de abuelos ceñudos mirándonos desde las paredes. El padre de Juan presidía como un patriarca bíblico. María charlaba animadamente con Carlos, que bebía demasiado y contaba anécdotas de su negocio en el puerto. Mentiras. Lo supe después. Sobre cargamentos que nunca llegaban. Juan. A mi lado. Tenso como una cuerda de guitarra. Apenas tocaba la comida. Entonces. El padre soltó la bomba, hijo. He hablado con el banco. Ese préstamo para el viaje de tu hermana. Es una locura. Casi hipotecas la casa por caprichos de niños. ¿Dónde está tu cabeza? ¿En las nubes? ¿O en algo peor? Juan palideció. Yo contuve la respiración. María bajó la mirada. Avergonzada pero no arrepentida. Carlos. El muy hijo de puta. Sonrió torcidamente y dijo, tranquilo. Suegro. Yo lo devolveré. Solo es un bache. Pero sus ojos se clavaron en mí. Y en ese instante. Lo supe, él era el autor de la carta. ¿Cómo? ¿Por qué? Juan murmuró, lo hice por la familia. Papá. Siempre por la familia. El viejo bufó. Y la cena se convirtió en un campo minado de silencios y miradas acusadoras. Salimos al jardín. Juan y yo. Bajo las estrellas que titilaban como ojos acusadores. José. No aguanto más. Quiero contárselo todo. Que te amo. Que eres mi vida. Mi corazón saltó. Pero la rabia por la carta me detuvo. ¿Y qué pasa con el dinero que le debes a Carlos? Me estás usando para pagarlo. ¿Cómo dice esta? Saqué el papel arrugado. Y su rostro se descompuso como arcilla bajo la lluvia. ¿Qué es eso? ¿Quién te lo dio? Exploté, alguien que sabe la verdad. ¿O es que Carlos te tiene cogido por las pelotas? ¿No solo por el préstamo? Él retrocedió. Herido. Y por primera vez. Vi la grieta, una mentira no dicha. José. No es lo que piensas. Carlos. Me prestó antes. Para la tienda. Pero no te uso. Dios. ¿Cómo puedes dudar? Nos gritamos bajo los naranjos. Voces ahogadas por el miedo a ser oídos. Y terminamos separándonos con un portazo que resonó como un trueno en la noche catalana. Los días siguientes fueron un infierno de malentendidos. No nos veíamos. Solo mensajes fríos, necesito espacio. Confía en mí. Yo vagaba por Tarragona como un fantasma. Por el mercado central donde las paradas de mariscos me recordaban sus besos salados. Por el puente del diócesis donde una vez grabamos nuestras iniciales en la madera. Mi madre notó mi tormento y... Una tarde mientras pelaba patatas para el ajo arriero. Me dijo, hijo. El amor no es una cárcel. Si te ata. Córtalo. ¿Pero cortarlo? Era como amputarme el alma. Investigando solo. Hablé con un compañero de la tienda. Un viejo chismoso llamado Peré. Que me soltó, Carlos no es trigo limpio.
Apuesta en peleas de gallos ilegales en el delta del Ebro. ¿Y Juan? Le debe una fortuna. Dicen que casi pierde la casa por eso. La traición se materializó una noche de tormenta, cuando el levante azotaba las persianas como dedos vengativos. Juan me llamó a las 2 de la mañana. Ven. Por favor. Estoy en la playa de la Arrabasada. ¿Solo? Corrí bajo la lluvia. El asfalto resbaladizo como promesas rotas. Y lo encontré sentado en la arena. Empapado. Con una botella de anís vacía a los pies. José. Carlos me amenazó. Sabe lo nuestro. Vio fotos en mi teléfono de nosotros en el parque y dice que si no le pago el doble. Se lo cuenta a mi familia. O peor. A la policía. Dice que es extorsión o algo. Se derrumbó en mis brazos. Y por un momento. El mar rugiente fue testigo de nuestra rendición, besos salados por lágrimas y lluvia. Cuerpos uniéndose en la oscuridad como náufragos. Pero el alto trao. Ese giro que me dejó sin aliento. Llegó al amanecer. Mientras yacíamos exhaustos. Juan confesó el secreto más oscuro, el préstamo para María. No fue solo por el viaje. Carlos me obligó a firmar como avalista para sus deudas de juego. Mis padres no lo saben, creen que fue por amor fraternal. Casi hipotequé la casa porque él me chantajeaba con rumores sobre mí. Sobre nosotros. El mundo se detuvo. ¿Chantaje? ¿Desde cuándo? Juan sollozó, desde el principio. José. Te usé sin querer. Trayéndote a cenas para que pareciera normal. Pero era para calmarlo. Te amo. Pero el miedo me ha convertido en un cobarde. La furia me invadió. No contra él, sino contra el veneno que nos envenenaba. Maldito seas. Juan. ¿Y yo qué? ¿Tu escudo humano? Me levanté. Tambaleante. Y corrí hacia el mar. Las olas lamiendo mis pies como lenguas de perdón no pedido. La playa de Arrabasada se convirtió en nuestro Gólgota personal. Un lugar donde el amor se crucificaba bajo el cielo plomizo de Tarragona. Corrí hasta que el agua helada me caló los huesos. Gritando al viento, ¿por qué? ¿Dios? ¿Por qué nos haces esto a los que solo queremos amarnos? Juan me siguió. Suplicante. Y nos enzarzamos en una pelea que era mitad rabia. Mitad desesperación, empujones en la arena. Palabras como puñales, egoísta. Cobarde. Hasta que caímos exhaustos. Abrazados en el fango. Riendo y llorando a la vez. Como locos en una romería pagana. Perdóname. José. Eres mi salvación. No mi carga. Y en ese momento de quiebre. Decidí, no huiríamos del monstruo. Lo enfrentaríamos. El plan se fraguó en cafés escondidos del barrio del Óvalo, donde el humo de los cigarros se mezclaba con confidencias. Contacté a un abogado amigo de mi madre. Un viejo republicano de la guerra civil que odiaba a los chantajistas más que a Franco. Esto es clásico. Chico. Extorsión disfrazada de deuda. Reunamos pruebas. Juan. Liberado por fin de su caparazón. Robó papeles del cajón de Carlos, facturas de casinos. Transferencias dudosas.
Hasta una grabación en su teléfono donde el novio de su hermana lo amenazaba: paga. Maricón. O tu secretito sale a la luz. Mi rabia se transformó en determinación. Esa que los catalanes llamamos seni, cabeza fría para la tormenta. Pero el conflicto se agudizó cuando María, inocente o no, se enteró. Llamó a Juan histérica: hermanito. Carlos dice que lo estás traicionando. ¿Qué pasa con el dinero del viaje? Papá está furioso. Juan. Con voz de acero que yo no le conocía. Le dijo la verdad: María. Ese viaje fue tu tumba. Carlos te usa como usó a la familia. Y a mí. Me destruyó. Ella colgó, sollozando. Pero al día siguiente apareció en mi puerta, con ojos hinchados y un ramo de flores de naranjo robadas del jardín familiar. José. No sé qué eres para mi hermano. Pero lo vi anoche. Llorando por ti. Ayúdame a arreglarlo. Por primera vez. Vi en ella no a la princesa caprichosa, sino a una mujer atrapada en la telaraña de mentiras que su novio tejía. La confrontación final fue en la villa familiar. Una noche de vendimia donde el aire olía a mosto y a venganza. Invitamos a todos, padres. María. Carlos. Y al abogado como testigo silencioso. El padre de Juan, con su copa de garnacha en mano, nos miró con sospecha cuando entramos de la mano. Visibles por fin. ¿Qué es esto? ¿Un circo? Juan respiró hondo. Y soltó el torrente: papá. Mamá. Este es José. Mi amor. Mi compañero. Y por esconderlo, casi pierdo todo. Carlos nos chantajeó: el préstamo no fue por María, sino por sus deudas sucias. Casi hipotequé la casa para callar su boca. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Eco de siglos de prejuicios. Carlos se levantó. Rojo como un tomate de la huerta valenciana: mentiras. Este invertido me debe dinero. Pero María, temblando, sacó su teléfono: no. Amor. Yo vi los mensajes. Tus apuestas. Tus mentiras. ¿Me usaste? Como a ellos. El padre, atónito, miró a Juan con ojos que por primera vez no juzgaban, sino que veían. Hijo, ¿por qué no dijiste? Juan, con lágrimas, respondió: por vosotros. Por el miedo a no ser digno. La madre se acercó, cruzando la habitación como en una procesión, y tomó la mano de Juan: Dios ama a todos sus hijos, incluso los que amamos diferente. Fue un milagro pequeño, humano, como el que ocurre en las catedrales de Tarragona cuando la luz filtra por los vitrales. Carlos huyó esa noche, dejando un rastro de deudas y excusas. El banco, presionado por el abogado, reestructuró el préstamo: plazos largos, sin hipoteca. María rompió con él y empezó a trabajar en una librería de la parte alta, encontrando su propia voz. Los padres de Juan tardaron. Meses de terapias familiares. De cenas incómodas donde hablábamos de fútbol y no de besos.
Pero poco a poco. El hielo se derritió, el padre me dio la mano un domingo. Después de misa. Y dijo, cuida de él. José. Es lo único bueno que he hecho. La madre me regaló un rosario. Para que Dios os bendiga. Nuestro amor renació en las ruinas. Más fuerte. Como las murallas romanas que resisten tormentas. Nos mudamos a un piso con vistas al mar. En la playa de la Sabinosa. Donde las olas ya no rompen con rabia. Sino con ritmo de cuna. Juan dejó la tienda y abrió un pequeño bar de tapas. El secreto de las olas. Donde servimos cava y albóndigas de sepia a clientes que no preguntan. Solo brindan. Yo sigo en la fábrica. Pero ahora modelo azulejos con escenas de parejas entrelazadas. Sutiles homenajes a nosotros. A veces. Al atardecer. Volvemos a la rabasada. Donde todo empezó y casi terminó. Nos sentamos en la arena. Manos unidas sin vergüenza. Y miramos el sol hundirse. Gracias por no rendirte. José. Murmura él. Besándome la sien. Yo sonrío. Sabiendo que en Tarragona. Tierra de emperadores y enamorados. El amor verdadero no se hipoteca, se construye. Ladrillo a ladrillo. Beso a beso. Y aunque el mundo aún susurra prejuicios. Nosotros caminamos erguidos. Como castellers en la cima. Sosteniendo el cielo con amor.